Muy buenos días, tengan todos y todos. Vamos a dar inicio. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo y la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género del Ministerio de Educación Pública les dan la más cordial bienvenida al asesoramiento para los comités institucionales para la gestión del riesgo de las direcciones regionales de educación y representantes MEP ante los comités municipales de emergencia sobre el proceso de atención y prevención del acoso y hostigamiento sexual desde el ámbito educativo. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de la asistencia que van a encontrar en el chat a partir de este momento. Asimismo, verificar que tanto cámaras como micrófonos estén desactivados para una mejor conexión. Procedo a leer la agenda para el día de hoy. Iniciamos con la bienvenida, seguidamente la introducción, los comités institucionales para la gestión del riesgo del MEP, a cargo del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. La siguiente presentación corresponde al proceso de atención y prevención del acoso y hostigamiento sexual desde el ámbito educativo, a cargo de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género. Tendremos un periodo de consultas y a las 10 de la mañana el fin de la actividad. De esta manera le doy la palabra a la señora Magali Solano Solano, asesora del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, para su presentación, introducción, los comités institucionales para la gestión del riesgo en el MEP. Adelante, Magali. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto saludarlos. Comentarles que esta capacitación es dirigida específicamente para los comités regionales, para los comités institucionales para la gestión del riesgo de las direcciones regionales de educación y los representantes del MEP en los comités municipales, porque sí vemos que se están ingresando centros educativos para que sepan que los lineamientos son, bueno, en esta parte de la introducción, más que todo para esos equipos. Por eso quiero hacer la aclaración para que no haya ninguna confusión. Voy a permitirme compartirles la presentación y me hace el favor de decirme si la pueden observar. Sí, Y si la ven en modo sí se ve. presentación. Listo, Maga, adelante. Perfecto. Entonces, como les decía, esta es una breve introducción para darle el pase a la compañera Adriana Sequeira de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, que el día de hoy nos apoya en esta actividad para poder llevarles a ustedes este tema tan importante y que puedan reforzar sus capacidades. Bueno, más que todo, esto está dirigido, como lo decía, para los comités institucionales para la gestión del riesgo de las direcciones regionales de educación y representantes regionales en los comités municipales de emergencias. Entonces, voy a ver, ok, perfecto. A nivel nacional nos cubre la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo número 8438 en el tema la gestión de emergencias, específicamente para la creación de los comités, equipos de trabajo. Voy a hablarles del artículo 10, instancias de coordinación. En este artículo, en cumplimiento, los centros laborales deben de crear sus comités institucionales para la gestión del riesgo en los centros laborales y con base en el artículo 12 de preparativos para emergencias en centros de trabajo, estos centros de trabajo, específicamente en este caso direcciones regionales, deben de elaborar su plan institucional de preparativos y respuesta ante emergencias. Específicamente, como les decía, tenemos un marco normativo también a nivel internacional. Ya les hablé del nacional, muy puntual, y ahora les voy a hablar del institucional. Nosotros, como representantes el día de hoy, mis compañeras y esta servidora del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, vamos a hacer esa dependencia técnica a nivel operativo que va a realizar la gestión integral del riesgo de emergencias, desastres y riesgo social. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo ampara sus funciones en el Decreto Ejecutivo número 38170. Igualmente, nuestras funciones principales son coordinar, asesorar y representar a nivel institucional e interinstitucional en la temática, con el objetivo de salvaguardar la vida,
los bienes, asegurar la continuidad del servicio, fortalecer la resiliencia individual y colectiva y contribuir a la construcción de comunidades más seguras y preparadas. Entonces, por eso queremos siempre hacer una introducción para que ustedes sepan, representantes de los comités, de las direcciones regionales, el papel que ustedes desempeñan a nivel regional, pero también esa articulación que ustedes hacen a nivel central y también a nivel local con los centros educativos y toda esa interacción y esa coordinación para la atención de emergencias. Igualmente los representantes del MEP en los comités municipales, que sabemos que hay muchas personas directoras de centros educativos, hay también personas supervisoras que deben de atender las convocatorias de los comités municipales de emergencia cuando se presenta una eventualidad por emergencias o desastres. Deben asistir a las reuniones. Igualmente ahí van a dejar tareas, pero también para que sepan que con mucho gusto a nivel central, ustedes tienen esta dependencia, el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, que los va a guiar en el proceso. Importante, ¿verdad? Que ustedes puedan comunicarse con nosotras y más adelantito ahí les voy a presentar la plantilla de asesoras. Muy bien, entonces, el Comité Institucional para la Gestión del Riesgo de cada centro laboral debe organizar y planificar internamente las acciones de preparativos, atención y recuperación ante emergencias, desastres y riesgo social. Y esto lo hace mediante el plan de preparativos y respuesta, que contempla el diagnóstico, entre otros apartados, pero sí mencionamos acá siempre el diagnóstico porque este apartado del plan de preparativos es relevante y de él se desprenden otros apartados como los procedimientos operativos de respuesta. Entonces, por medio del diagnóstico de las amenazas, factores de vulnerabilidad y riesgo, así como los recursos y capacidades de los centros laborales, para poder trabajar en la aplicación de medidas correctivas para la seguridad integral de todas y todos. Entonces, por eso vemos o por eso les exponemos este análisis, esta identificación que ustedes tienen que hacer de todos los riesgos a nivel interno y externo, las amenazas, pero también tomar en cuenta el recurso que tienen con el objetivo de que cuando haya una situación de emergencia, el riesgo pueda ser menor. Y por eso es muy importante eh, que interactúen estos parámetros, la vulnerabilidad y amenazas, riesgo, pero también los recursos que ustedes tienen, que uno de los recursos más importantes es el recurso humano para poder organizarse y poder hacer acciones o implementar acciones de preparación y respuesta y recuperación ante emergencias. Para estos fines, nosotros brindamos y parte de nuestras funciones está en la parte del diseño de lineamientos. Nosotros ponemos a disposición y siempre reiteramos esto en las capacitaciones. Ahí tienen ustedes el sitio Gestión del Riesgo, donde ustedes pueden encontrar, como les decía, lineamientos internacionales, nacionales e institucionales. Pero también pueden encontrar otros documentos, compendio de acciones ante las diferentes amenazas para que ustedes, los invito para que ustedes puedan ingresar a este sitio web que nosotros lo hemos organizado para poder, parte del acompañamiento que nosotros hacemos. Y uno de esos lineamientos es la norma de planes de preparativos y respuesta, y por eso hacía esa observación al inicio, porque si están los compañeros de centros educativos, que excelente, pueden aprovechar el asesoramiento. Sí, sepan que para centros educativos se usa la guía para elaborar planes, pero para las direcciones regionales y edificios de oficinas centrales se va a usar la norma de planes de preparativos y respuesta. Bueno, la guía se desprende de la norma, son documentos, lineamientos que están vinculados, pero para que sepan y que no haya ninguna confusión. Igualmente nosotros ponemos a disposición este formato editable en Word, que ahí ustedes lo pueden visualizar, donde viene la estructura, esa estructura va a salir de la norma, pero también reforzada de la guía de planes que les mencionaba anteriormente, que son insumos que ha diseñado la CNE con otras dependencias, parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Otra función principal de nosotros es la representación en equipos y planes y programas. A nivel interno y externo, nosotros vamos a estar en estos equipos, en planes que se hacen para planificar las acciones en gestión del riesgo en las diferentes fases que tienen vigencias por periodos de 5 años,
algunos, y también en equipos de trabajo a nivel nacional. Doy un ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia, donde el MEP está representado en ese Centro de Operaciones de Emergencia, el conocido COE, que a nivel nacional, cuando hay una situación de emergencia, se va a organizar y va a organizar a todas las instituciones para poder enfrentar esa emergencia, pero también trabaja en preparación. Entonces, por eso les digo, compañeros y compañeras, es muy importante que ustedes sepan la importancia, valga la redundancia, de la representación de ustedes como representantes de los comités regionales, y también esa activación que tienen que hacer los representantes MEP en los comités municipales de emergencia. Y si necesitan algún acompañamiento de parte de nosotras o clarificar cualquier proceso que ustedes tienen que hacer, con mucho gusto nosotros estamos para eso. Entre otra función importante que tenemos es el asesoramiento, y por eso el día de hoy estamos llevándoles a ustedes esta capacitación y todas las que ustedes pueden recibir, que lo hacemos también, en este caso presenciales, que nosotras hemos hecho por medio del convenio de cooperación que tenemos con bomberos. También hay otros convenios que se están suscribiendo con la UCR y CNE, y para ello ustedes pueden solicitar y nosotros vamos a enviarles un Excel, que es un formatito que tenemos para que ustedes puedan solicitar la capacitación presencial. Sí les digo que por la agenda saturada puede ser que lo soliciten este año y que se programe para el año que viene. Puede ser que Bomberos lo pueda atender este año, y también otras actividades presenciales que hacemos nosotros. Yo creo que aquí hay gente que ha participado en esas actividades presenciales que han sido dirigidas para los comités de nivel central y direcciones regionales de educación. Entonces, esta es una parte de las ofertas de capacitación que nosotros ponemos a la disposición de ustedes. También, como les decía, esta función tan importante de capacitación, las virtuales, y yo creo que ya ustedes han participado y ahí les llega la invitación. Siempre tratamos de mandarlas a los directores y directoras regionales, y también por prensa ahí les está llegando estas invitaciones para incentivarlos para que participen y refuercen sus capacidades. Y aquí está el equipo de trabajo, los funcionarios del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, que van a estar dedicados al acompañamiento en gestión del riesgo ante emergencias y desastres y riesgo social. Aquí pueden anotar nuestros correos, nuestra jefatura, el señor Mario Salazar Estrada, y la distribución de asesoras por centros laborales. Entonces, como les decía, pueden enviar las inquietudes, pueden enviar los requerimientos ahí de capacitación. Sí les digo que tengan paciencia, porque pues, llevamos una lista y todo va en orden de prioridades para la atención de estas actividades. Entonces, si piden una presencial y no se les da este año, sepan que se va a dar en el 2026 y así sucesivamente en los años posteriores. Entonces, ya, sin más por el momento, les agradezco la atención, y esta era mi presentación, y le doy el pase a Stephanie. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, Maga. Muchísimas gracias a la señora Magali Solano del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo por esta presentación. Según lo establecido en la agenda, le voy a dar la palabra a la señora Adriana para su presentación. Adriana. La presentación de la señora Adriana lleva como nombre el proceso de atención y prevención del acoso y hostigamiento sexual desde el ámbito educativo. La señora Adriana Sequeira es de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género del Ministerio de Educación Pública, a quien le doy la palabra en este momento. Muchas gracias. Bueno, agradecerles la participación a cada uno y a cada una de ustedes. En realidad, me complace muchísimo ver a tantas personas conectadas e interesadas por un tema que sin duda alguna tiene que ver con la vida y la libertad de las personas. Así es que esperamos que sea de mucho provecho. Denme nada más un momento para resolver aquí lo del sonido, es que creo que no se estaba escuchando.
Mientras la señora Adriana resuelve lo del sonido, le solicito por favor a todas las personas que nos encontramos aquí que llenen el registro de la asistencia. No lo anoten únicamente en el chat como mensajito, sino que entren al enlace por favor y llenan el registro de la asistencia. Muchísimas gracias. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Listo, ahora sí. Bueno, como bien les indica la compañera, el día de hoy vamos a, perdone, vamos a tratar el tema de referido a hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Cuando se trabaja este tema es muy importante partir de que esto no se trata de una ocurrencia institucional o una ocurrencia de un estado como tal, sino que hay obligaciones internacionales que le demandan a todos los estados a generar acciones relacionadas con la atención, la prevención y la investigación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y aquí quiero hacer tal vez una aclaración. Voy a hablar del marco normativo referido al tema de atención y prevención contra las mujeres, porque es lo que da fundamento a la creación de la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Sin embargo, estamos absolutamente claras de que el acoso y el hostigamiento sexual es una situación que también pueden sufrir los hombres. Sin embargo, es una situación que sin duda alguna afecta muchísimo más y de manera considerable a las mujeres y en el caso del MEP particularmente a niñas y adolescentes. Entonces, bueno, aclarando esto, cuando hablamos del marco normativo internacional, es básicamente para responder esta pregunta. Bueno, ¿qué fundamenta la obligación de trabajar en la prevención y atención del hostigamiento sexual en el caso del Ministerio de Educación Pública? Entonces, acá, tal como les decía, no podemos perder de vista que hay obligaciones estatales y particularmente estas obligaciones surgen de dos convenciones muy importantes, que es la CEDAW, se conoce así por sus siglas en inglés, pero es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención Belén do Pará, que es la Convención para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Se conoce como Belém do Pará porque se firmó en una ciudad brasileña que lleva este nombre. Entonces podríamos decir que estas son las dos grandes convenciones que fundamentan esto. A partir de aquí, ¿verdad? Y eso lo vamos a explicar más adelante, los estados tienen que generar acciones concretas como la aprobación de marcos normativos referidos a las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, y en caso de no cumplirse, hay eventualmente responsabilidades estatales que pueden ser reclamadas tanto a nivel interno, agotada la vía interna, pues esto también puede tener consecuencias en la justicia internacional. Y justamente aquí seguidamente vamos a ver un caso que además de dejarnos muy claro esto, cuando no hay respuesta en la vía interna, quiero también relacionarlo con algo que mencionaba Magali en relación con la importancia de los comités que ustedes representan. Y Magali señalaba que hay una tarea muy importante que es la prevención de situaciones que afecten la vida, ¿verdad? Y aunque aquí estamos hablando concretamente de una situación referida a la violencia sexual, vamos a ver cómo eventualmente em, puede dar lugar también a situaciones que incluso pongan en riesgo la vida de las personas. Con este caso que seguidamente vamos a ver, este es un caso muy relevante porque es la primer situación de violencia sexual que juzga la Corte Interamericana, y aquí nada más por un asunto de contexto, cuando un país ratifica una convención internacional, pensemos en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para las Personas con Discapacidad y la larga lista que hay en relación con poblaciones vulnerables. Los estados, como ya lo dije, adquieren la responsabilidad, y en caso de que no se cumplan esos compromisos que se han adquirido, las personas pueden recurrir a mecanismos establecidos. En este caso, el caso que vamos a ver, que es una situación que ocurre en el estado de Ecuador,
pues esta madre de familia recurre a la vía internacional a través de la Comisión Interamericana, quien luego eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a ver el resultado y porque es un caso que tiene también vínculo con Costa Rica, pero esto lo vamos a ver luego de que veamos el video. Paola era una adolescente que vivía en Guayaquil, Ecuador, junto a su madre doña Petita y su hermana Denis. En 2001, Paola tenía 14 años, estudiaba el bachillerato en un colegio público. El vicerrector se llamaba Bolívar Espín y era 50 años mayor que ella. Paola empezó a tener problemas de rendimiento académico en 2001. Espín aprovechó eso para engañarla, ofreciéndole una supuesta ayuda para que mejorara sus calificaciones. Pero realmente su objetivo era aprovecharse de su posición de poder y abusar de ella. El continuo abuso y violencia sexual de Espín le generó un sufrimiento tan grave a Paola que el 12 de diciembre de 2002, en su casa y antes de salir para el colegio, ingirió diablillos, un tipo de sustancia pirotécnica muy tóxica. Al llegar al colegio empezó a sentirse muy mal y sus compañeras de curso la llevaron a la enfermería. Pero las autoridades del colegio no hicieron nada a pesar de que sabían de la gravedad de la intoxicación. No le proporcionaron cuidado médico ni le avisaron a su mamá. Le dijeron que se pusiera a rezar y a pedir perdón. Fueron las compañeras de Paola quienes le avisaron a doña Petita lo que estaba pasando. Ella la llevó del colegio al hospital, pero ya era demasiado tarde. Paola murió a los 16 años, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco al día siguiente. Solo hasta entonces doña Petita se enteró de que el causante real de la muerte de Paola era el vicerrector que la acosó y la violó durante 2 años. Doña Petita intentó buscar justicia en Ecuador, pero todo quedó en la impunidad. Cegados por estereotipos de género, el sistema de justicia, los medios y la comunidad educativa culparon a Paola por haber supuestamente seducido a Espín. Doña Petita siguió luchando y 18 años después logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Ecuador por no haber protegido a Paola de la violencia sexual que sufrió por parte de un agente estatal. La Corte ordenó restablecer el buen nombre de Paola y reconoció que como a ella no se le garantizó el derecho a la educación sexual y reproductiva, no tuvo herramientas suficientes para comprender y denunciar el abuso del que fue víctima. Para que nadie repita la historia de Paola, la Corte estableció que todos los estados en América Latina y el Caribe deben garantizar educación sexual y reproductiva adecuada a niños, niñas y adolescentes y establecer políticas para eliminar los estereotipos de género. En diciembre de 2020, Ecuador reconoció su responsabilidad, le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Paola. Bueno, en este caso tan lamentable, y que es un caso real como les señalé previo a proyectar el video, hay varias cuestiones muy relevantes y tienen que ver sobre todo con un principio que es de atención prioritaria para todos los estados que adquieren obligaciones en el marco de las 2 convenciones que les mencioné, que es el principio de debida diligencia y que es un principio que al ser obligación estatal también se relaciona con nuestra función en las instituciones públicas. Y básicamente esto implica pues que la debida diligencia, además de la atención, como vimos que no se cumplió en el caso de Paola, se relaciona también con la prevención, que sin duda alguna es una tarea central que tienen los equipos institucionales de riesgo y que
sin duda alguna, pues espacios como estos y poder brindar la posibilidad de discutir y conocer acerca de estos temas y desde luego poder socializar esta información a través de diferentes estrategias y la incorporación en los planes es una forma de cumplir con ese principio de debida diligencia que se relaciona con la función de todos y todas. Entonces, en relación con estas convenciones que mencionábamos al inicio, nada más recordando que es CEDAW y Convención Belén do Pará, aquí también quiero aclarar un asunto importante, ¿verdad? Para tener la información completa, la CEDAW es una convención del Sistema de Naciones Unidas y Belén do Pará es una convención del Sistema Interamericano. A partir de estas dos convenciones, el Estado costarricense aprueba un marco normativo para cumplir con esas obligaciones a lo interno. Entonces, aquí nada más de manera general citamos, por ejemplo, la Ley de Violencia Doméstica, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la Ley contra el Acoso Callejero, la Ley de Relaciones Impropias, bueno, que no se llama así, pero el nombre es muy largo y además la conocemos como Ley de Relaciones Impropias. Si revisamos estas leyes, vamos a encontrar en su fundamentación estas dos convenciones que les mencionaba. Ahora bien, en relación con el tema que nos ocupa el día de hoy, hay una ley específica que es la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, o Ley 7476, que es la que establece todo el procedimiento especial y la obligación de prevención, entre otras obligaciones que veremos más adelante, con respecto al hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. Y aquí quiero hacer una aclaración. A diferencia de la ley contra el acoso callejero, esta es una ley específica para el empleo y la docencia. Como bien lo dice la palabra, en el caso de la ley contra el acoso callejero, es ese acoso que ocurre en las calles y que además está tipificado en el Código Penal. Mientras que el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia refiere más a situaciones que no están, o sea, no está tipificado en sí como un delito. Es una falta que se investiga a nivel laboral. En el caso del Ministerio de Educación Pública, le corresponde al Departamento de Gestión Disciplinaria, pero igualmente las personas pueden elevarlo también a la vía judicial o presentar las dos denuncias de manera paralela, tanto el procedimiento administrativo en el MEP como el procedimiento en la vía judicial. Pero en la vía judicial, aclarando que no es la penal. Perdón, es que creo que hay un micrófono abierto y no sé si será posible cerrarlo. Bueno, igualmente es importante mencionar que hay dos políticas nacionales que tienen que ver con igual la atención y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La primera de estas políticas es conocida como PIEC, que es la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, y la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Las dos políticas tienen planes de acción y el Ministerio de Educación Pública tiene compromisos adquiridos en el marco de ambas convenciones. Bueno, en relación con la ley contra el hostigamiento o acoso sexual, como ya les dije, bueno, es una ley que justamente este año cumple 30 años. Ha sufrido cerca de 4 reformas muy importantes, que ya vamos a verlas más adelante en relación con los compromisos de las instituciones. Es una ley previo a esto, el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia no era sancionado, incluso habían conductas absolutamente naturalizadas en los espacios de trabajo y educativos por cuestiones de socialización o relacionadas con ciertos roles de género que pues sin duda alguna han perpetuado esta forma de violencia tanto en el espacio laboral como educativo. Y aquí aclarar también que el hecho de que exista una ley tampoco nos asegura que estas conductas ya no existen, ¿verdad? Justamente la ley existe porque lamentablemente son conductas que se dan en el espacio educativo que no deberían de ser, ¿verdad? Mucho menos en una institución que está llamada a garantizar los derechos de las personas.
y que al fin y al cabo pues se vuelve un absoluto contrasentido que sea la misma institución donde se violentan los derechos, porque aquí si bien el caso que veíamos de contra Ecuador es un caso que señala una situación extrema de violencia sexual, que fue la violación y eventualmente la muerte de esta estudiante a raíz de lo que ocurrió, em, y que ya estamos hablando de un delito, digamos, no solamente de una falta de hostigamiento sexual que pudo haber iniciado de esa manera y terminar tal como vimos en el video. em, Menciono esto básicamente para decirles que igual en el MEP hay situaciones referidas a relaciones impropias, hay situaciones relacionadas con abusos sexuales lamentablemente cometidos en el espacio educativo y por funcionariado del Ministerio de Educación Pública, y más adelante vamos a ver los datos que evidencian que esta es una lamentable realidad que ocurre en el ministerio. Bueno, entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a entender? Y según lo que señala la ley por hostigamiento sexual, bueno, la ley tiene una definición muy concreta. Lo que señala es que el hostigamiento sexual es toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada o que habiendo ocurrido una sola vez genere afectación en el bienestar de quien lo sufre. Entonces, de esta definición podemos sacar 4 elementos claves para poder determinar si existe o no una situación de hostigamiento sexual. Primero, que es una conducta indeseada. Y esto es básico porque quiere decir que absolutamente nadie puede definir si estoy siendo acosada o no. La única persona que lo puede definir o sentir de esa manera es quien lo sufre. Y esto lo menciono porque lamentablemente cuando se dan situaciones de hostigamiento sexual en el espacio educativo es bastante común que las personas terminen, que están alrededor, terminen haciendo un juicio al respecto, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, qué comentarios como qué delicada, no acepta una broma, no acepta un piropo, qué sé yo, bueno, eso que pasó no es nada, ¿por qué hace tanto escándalo? Bueno, porque simplemente la persona que recibió la conducta es la que define cómo se sintió. Entonces, ¿verdad? Ojalá que a partir de esta comprensión esos sean comentarios que se eviten en el espacio educativo, porque al final lo que promueven es que las personas no denuncien. Y partimos de una realidad, y es que en los centros de trabajo y de estudio hay situaciones y conductas que simplemente no deben darse. Hay principios básicos de respeto y de comportamiento cortés, em, que son los que deben de privar, y de ninguna manera ningún tipo de comentario sexista o sexualizado ni en el espacio de trabajo ni en el educativo. Igualmente de la ley podemos extraer que son conductas de naturaleza sexual, y ya más adelante vamos a ver cuáles podrían ser algunos de estos comportamientos a partir de una clasificación. Puede ser reiterada o haber ocurrido una sola vez. Esto el órgano tiene que hacer la valoración dependiendo de la gravedad del caso, y además provoca efectos perjudiciales en las personas, ¿verdad? Y aquí igual más adelante vamos a ver cómo se da el acoso sexual, cómo media la promesa o la amenaza y cómo esto genera un efecto perjudicial. Bueno, en relación con la clasificación de los comportamientos que podrían ser hostigamiento sexual, aquí tenemos el contacto físico, perdón, o las manifestaciones físicas, que podría ser el contacto físico innecesario y no deseado, los besos, los abrazos, los toqueteos, los jalones y otras manifestaciones que pueden llegar a constituir delitos. En principio, como ya lo dije, el hostigamiento no es un delito. Sin embargo, hay una línea muy fina en la cual el hostigamiento puede terminar siendo un delito. Y vamos a poner un ejemplo. Un funcionario de un centro educativo que empieza a acosar a una estudiante a través de mensajes, miradas lascivas, toqueteos innecesarios en la espalda, tomarle las manos, etcétera, hasta que la situación termine en un tocamiento, ¿verdad? Y aquí voy a poner un caso o un ejemplo de la vida real. Un profesor
que empieza a acosar a la estudiante. Resulta que en algún momento le toca cuidarle la prueba, la estudiante falta un examen, a él lo asignan para cuidar la prueba en recinto aparte, porque la estudiante además tenía una adecuación. Y él aprovecha cuando la estudiante está haciendo el examen y se acerca y le toca los pechos por detrás. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Viendo como una situación que empieza como un hostigamiento sexual con manifestaciones, las 3 manifestaciones que vemos acá. Adriana, ya no te escuchamos. Tenés el micrófono desactivado. ¿Nos escuchan? Todavía no te escuchamos, tenés que activar el micrófono. Las disculpas del caso. Ya casi regresamos con la compañera Adriana y continuamos con la presentación que estaba a su cargo. Aprovecho Perdón, es para que, solicitarle a todas las personas participantes llenar el registro de la asistencia que se encuentra en el chat. Adelante, Adriana, te escuchamos. ok, perdón, es que estoy con las 2 computadoras. Voy a apagar un momento la cámara porque cuando estoy con las 2 algo le pasa a mi mouse y eh, no me deja moverme como debería. Y ahora sí. No se preocupe, sino únicamente proyecta la presentación. No hay ningún problema que lo haga con la cámara apagada. Perfecto, entonces ahorita al final volvemos a poner la cámara. Bueno, no sé dónde me quedé, pero voy a volver a explicar esto. Los No, comportamientos. no estamos viendo la presentación, Adriana. Ok, bueno. Vamos a ver si otra cosa en un momento. Ahí ya. Ya, ahí ya está proyectando. Todavía no la vemos. Qué raro, a mí me aparece dejar de compartir contigo. Voy a cerrar esta. Perdón, pero es que además cuando le pasa a una esto, se estresa más y ya ni se acuerda cómo se hace. Ya, ahí pueden verla. Todavía no. Qué raro, no sé, a mí me sale dejar de compartir. Denme un momentito, voy a tener que cerrar aquí. No se preocupe, tranquila.
sé, desde la mañana tengo problemitas. Ya se puede ver. Ok, perfecto. Es que tenía que hacerlo desde la otra computadora. Bueno, vamos a seguir. Voy a devolverme aquí. Bueno, les decía que creo que me quedé en la clasificación. En relación con los comportamientos, voy a devolverme. No sé si esto lo dije, pero voy a aprovechar para señalar aquí en relación con los contactos físicos que hay una línea muy tenue que tiene que ver con el hecho de que si bien el hostigamiento sexual como tal y estas manifestaciones que vamos a ver aquí no son delito, hay una línea muy delgada que implica que estas conductas en algún momento lleguen a constituir un delito. Y aquí voy a poner un ejemplo, que es un caso de la vida real. Una estudiante, su profesor empieza a acosarla en el camino Adriana, disculpa que te interrumpa otra vez. ¿Lo puedes poner en modo presentación, por favor? Sí, perdón. El profesor empieza a acosarla y la estudiante en algún momento tiene que hacer una prueba en recinto aparte y se asigna a este profesor a cuidarle el examen. En algún momento él se acerca por detrás mientras ella está haciendo su examen y le toca los pechos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que una situación que empezó como un comportamiento que se sanciona únicamente en el ámbito administrativo, tiene que denunciarse también en la parte penal porque ya constituye un delito, ¿verdad? Entonces aquí esa línea no hay que perderla de vista. Sin embargo, en relación con el hostigamiento sexual, puede ser el contacto físico innecesario y no deseado. Pensemos a alguien que constantemente le toca la espalda a la compañera, ¿verdad? Esos tocamientos que resultan incómodos, aunque no sean en partes íntimas. Los besos, los abrazos, los toqueteos, los jalones y otras manifestaciones que pueden llegar, como ya lo señalé, a constituir delitos. Luego están los comportamientos verbales, que pueden ser comentarios, bromas, mensajes, correos, chat, mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones o notas con contenido sexual. Aquí, algo muy importante es saber que cuando, vamos a ver, la ley al fin y al cabo va a ir detrás de la sociedad, ¿verdad? De los seres humanos. Y aquí algo en relación con esto que estoy diciendo, sin duda alguna, es la tecnología. O sea, cuando esta ley se crea, que fue en el 95, no había un avance como el que hay actualmente en relación con el uso, por ejemplo, de redes sociales, en relación con el uso de plataformas como Teams. Y aquí voy a poner el ejemplo de lo que pasó en el año 2020. Una diría, bueno, en el año 2020, como ninguna persona iba a los centros educativos, probablemente no hubo situaciones de hostigamiento sexual, pero en la realidad sí. Se reportaron cerca de 45 casos de hostigamiento sexual que investigó el órgano encargado de esto, y la mayoría de estas situaciones se dieron con el uso de la plataforma Teams, ¿verdad? Que fue una plataforma que empezamos a utilizar ese año, y ahí vemos, ¿verdad?, cómo al final los comportamientos humanos siempre van a ir adelante de las regulaciones normativas, ¿verdad? Obviamente esto implica una interpretación, y aunque la ley expresamente no hable de que estas conductas se sancionan, la ley sí nos habla de manifestaciones o comportamientos de hostigamiento sexual que pueden ser verbales y escritos, y obviamente ahí el uso de la tecnología tiene que ver con esto que les estoy mencionando. Igualmente hay comportamientos no verbales como las miradas, los gestos lascivos, espiar mientras una persona se cambia o está encerrada en un sanitario, entre otros. Y aquí voy a poner también otro ejemplo para que veamos cómo vamos a ver, una cree que hay situaciones que no ocurren, pero lamentablemente ocurren. En algún momento fuimos a una institución a realizar una asesoría específica de un tema, y resulta que las docentes nos comentaban que
el director del centro educativo dice que ellas iban al baño y que ellas tenían como la sensación de que, ¿verdad? Como que se sentían espiadas. Ellas no sabían la razón. Hasta que un día una ve que hay como un hueco en la pared y se percata que esa pared da a la oficina del director. Resulta que ella le comenta a otras compañeras y una va a buscar al director y se percatan que justo donde está el hueco hay una pintura. Entonces, ya luego, bueno, ellas pues se empoderan y juntas hacen el reclamo y piden que quiten la pintura y se dan cuenta que ahí está el hueco y que estaban siendo espiadas por ahí. Esto, digamos, es una conducta que claramente es no verbal, pero que tipifica como hostigamiento e incluso implicaría un análisis también si hay un delito o una contravención en relación con esta conducta que tuvo este director. Entonces, en resumen, cuando hablamos de hostigamiento sexual, son comportamientos que pueden ser físicos, verbales, escritos o no verbales, según lo que establece la ley. Y aquí no vamos a encontrar nunca una lista taxativa o una lista enumerada de hechos porque la creatividad humana es sumamente grande y lamentablemente para lo malo también. Entonces aquí pueden ser cualquier cantidad de hechos que ocurran en el marco, digamos, de de esta clasificación de estos comportamientos que acabamos de ver. ¿Y qué establece la ley en relación con estos comportamientos? Bueno, que puede haber una promesa implícita o expresa de un trato preferencial respecto a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la recibe. ¿Qué implica esto? Bueno, que la persona como jefatura le dice a la funcionaria que en caso de que acepte sus requerimientos sexuales o acepte salir con él le garantiza que va a permanecer en el recargo que ha tenido durante 3 años. O si acepta salir con él o acepta sus requerimientos sexuales, le garantiza que le va a conseguir un ascenso en la institución en la que ella siempre ha querido estar. O bien, desde el punto de vista educativo, por ejemplo, un profesor que le dice a su alumna que si acepta salir o sus requerimientos sexuales o si acepta que la bese, él le garantiza que va a pasar el curso lectivo aunque ella vaya mal en las notas. O bien, aunque no vaya mal, que le va a ir mejor, le va a poner el 100 si acepta el requerimiento. Por otro lado, están también las amenazas que pueden ser implícitas o expresas. Qué sé yo, si la persona no acepta, entonces va a perder el trabajo, si no acepta, va a perder el curso, ¿verdad? Esos podrían ser ejemplos de que el acoso entonces puede darse tanto como promesa Bueno, Juan. o como amenaza. Pues hay de por medio una exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo, ya sea implícita o explícita, es una condición entonces para el empleo o el estudio o garantizar cierta situación de ventaja en relación con las otras personas. Bueno, ¿cuáles son algunas obligaciones institucionales que establece la ley? La ley, bueno, en primer lugar, y que no está aquí mencionado, pero que es la primera obligación estatal, y es que todas las instituciones públicas y privadas tienen que contar con una normativa interna, con un reglamento que establezca cuál es el procedimiento, siempre enmarcado en lo que dice la ley, porque algo importante a tomar en cuenta es que el hostigamiento sexual se rige por un procedimiento especial, tiene principios específicos que deben ser considerados en el momento en el que se investiga el hostigamiento sexual. A partir de esta obligación, y el MEP tiene un reglamento interno que en este momento está siendo revisado, es un reglamento que tiene ya muchísimos años, desde el 96, tuvo una reforma en el 2012, pero desde el 2012 no ha sido modificado a pesar de que la ley ha tenido 5 reformas, entonces actualmente está en revisión.
Otra obligación y que tiene que estar incluida en esta reglamentación es la existencia de una política interna que prevenga, denuncie, investigue y sancione. Y en esto, sin duda alguna, pues ustedes como comités institucionales tienen una tarea, como lo dije al inicio, muy importante en el tema de prevención. Luego, esa reglamentación debe tener un procedimiento interno, como ya lo dije, que contemple todos los principios especiales de la ley 7476 y esta que es muy importante, que es el deber de comunicar la apertura y el cierre a la Defensoría de los Habitantes. Esto implica que en todos los casos que atiende el MEP, el Departamento de Gestión Disciplinaria debe hacer una comunicación a la Defensoría. En el caso del MEP, que es una institución pública, en el caso de instituciones privadas, esta comunicación se hace a la Inspección de Trabajo. ¿Por qué es tan importante esta tarea que tiene la Defensoría de los Habitantes? Porque la Defensoría, cuando hace los cierres, realiza análisis vamos a ver si hay patrones que se reiteran. La Defensoría luego emite un informe y voy a poner aquí un ejemplo. El año antepasado, la Defensoría emite un informe. Adriana tiene el micrófono apagado nuevamente. Todas las personas participantes les solicitamos de la manera más atenta verificar que sus micrófonos estén apagados, ya que esto es lo que tenemos que hacer, ir silenciándolos para que Adriana no tenga ninguna interrupción. Les agradecemos. Adelante, Adriana. No te escuchamos aún, Adriana. Sé qué está pasando porque me aparece ya el micrófono abierto, Listo. pero no, ya me Sí, escuchan. ahora sí ya te escuchamos. Sí, adelante. Otra vez tenés el micrófono apagado por aquello, Adriana. ¿Ya me escuchan? Listo, te escuchamos. Ok, es que no sé qué está pasando. A ver. Bueno, no sé, no sé dónde me quedé, pero Ahí, en esta ok, presentación. sí, pero no sé en qué punto, si hablamos de, bueno, voy a devolverme a este punto del deber de comunicar a la Defensoría de los Habitantes. Vamos a ver, esta es una obligación muy importante. La Defensoría, cuando el MEP comunica, y no sé, bueno, si esto lo escucharon, pero por ejemplo, el año pasado la Defensoría, el año antepasado más bien, realizó un estudio a 58 casos de hostigamiento sexual que fueron archivados por el órgano disciplinario. Pues la Defensoría, al ver tal cantidad de casos, ¿verdad? Que es una cifra considerable, toma la decisión de hacer un informe señalando esta situación porque había un elemento que coincidía. Y esto para los centros educativos es muy importante. Y es que se archivaron porque las personas, que además todas eran menores de edad, no se presentaron a las audiencias. Entonces, la Defensoría le indica al MEP que debe realizar un plan para asegurar que las personas menores de edad se presenten a las audiencias porque claramente algo está ocurriendo. El hecho de que las personas no asistan a las audiencias se relaciona y bueno, aquí luego se hizo una investigación porque el equipo encargado de atender esa recomendación de la Defensoría gestiona la realización del estudio
Y hay razones pues que ya en principio presumíamos que era así, en realidad lo que pasó fue que se confirmó, y es que las personas, al no contar con apoyo legal, obviamente eso desestimula muchísimo continuar con un procedimiento, sobre todo si consideramos que en estos procedimientos, cuando hablamos de funcionariado, la mayoría pues tiene la ventaja de contar con el asesoramiento de los sindicatos, y aquí claramente hay un desequilibrio, ¿verdad? Las personas menores de edad se presentan sin ninguna asesoría legal, y obviamente hay un temor de enfrentarse tanto a la presunta persona que les acosa como a su representación legal, ¿verdad? Además de que una audiencia, si ya para una persona adulta es una situación incómoda, para una persona menor de edad todavía más. Bueno, igualmente hay situaciones que tienen que ver con el traslado, porque, bueno, estas audiencias se realizan en las direcciones regionales. Hace unos años se realizaban todas en San José, o sea, podía ser una persona de la zona más lejana del país que igualmente se realizaban en San José, pero a partir más o menos del 2015 se dispone que las audiencias se van a realizar en las direcciones regionales, pero aún así puede ser que, y bueno, y ustedes que las personas de centro educativo eso lo saben mejor que yo, puede ser que un centro educativo esté, qué sé yo, a 200 kilómetros de donde esté la distancia entre la dirección regional y el centro educativo, y que las personas simplemente no tengan dinero para trasladarse. O sea, son factores que tienen que ver, al fin y al cabo, y que inciden en la asistencia o en la permanencia en el procedimiento. Otro elemento aquí importante es recordar que a partir de la ley 9999 se obliga al MEP a brindar el acompañamiento emocional, que es diferente al psicológico, a las personas menores de edad. Y aquí tiene una tarea muy importante la Contraloría de Derechos Estudiantiles, pero bueno, cuando la Contraloría no puede asistir, pide el apoyo de las direcciones regionales, de los equipos regionales, y ojalá pues que todas las personas estén cumpliendo. Perdón, es que hay un micrófono abierto y gracias. Que todas las regionales estén cumpliendo con esto, porque si no se hace y si hay, digamos, una solicitud de acompañamiento y no se cumple, esto eventualmente es un incumplimiento de deberes. Y más allá de eso es que estamos dejando sola a una persona menor de edad enfrentada a una situación de estas. Luego la otra obligación, esta es una de las últimas reformas que se hizo a la ley de hostigamiento, y es la obligación de que todas las instituciones tienen que mantener un registro público de personas sancionadas. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hay una sanción, disciplinario suma a esa persona a una lista, sanción en firme, la suma esta lista, y este registro puede ser solicitado por cualquier persona. En el caso del MEP, este registro todavía no está disponible en la página, sin embargo, cualquier persona puede solicitarla. Ya hay instituciones, por ejemplo, como el Poder Judicial o el Banco Central, que lo tienen en sus páginas, y así cualquier persona que quiera verificar y entrar, ver cuáles son las personas sancionadas, puede hacerlo, y en el caso del MEP también. Yo creo que esto es muy importante y es parte, digamos, como de las acciones, de las obligaciones que tienen las instituciones al respecto. Bueno, aquí este cuadro nos muestra cuál es más o menos la situación actual, más o menos no, la situación puntual del Ministerio de Educación Pública en relación con este tema. Aquí están incluidas todas las faltas de connotación sexual, no solamente hostigamiento sexual, están también las faltas relacionadas con abuso sexual, relaciones impropias y hostigamiento sexual. Vemos que en el año 2022 se reportó un total de 380 faltas o denuncias, de las cuales 353 son mujeres. En el 2023, 256. Mujeres víctimas en el 2022 son 363, pero vemos que menores son 353, y ahí quiero que nos detengamos en este punto de ver la cantidad de personas menores de edad.
que están implicadas en calidad de víctima en este tipo de hechos porque pues esto no es casual. En el hostigamiento sexual un elemento fundamental es el poder. Entonces estamos hablando ya de que hay estereotipos y cuestiones propias de referidas al género, donde ya hay podría haber un uso del poder en relación con esto, también lo hay en relación con la edad. Y esto es muy significativo para el Ministerio de Educación Pública. En una revisión que habíamos hecho, no la hemos vuelto a hacer, pero en algún momento sí logramos determinar que la mayoría de estas personas menores de edad, además, son chicas que están en séptimo u octavo año, ¿verdad? Este es otro mensaje importante en relación con el uso abusivo del poder. Vemos además que en la mayoría de los casos son hombres los investigados, ¿verdad? Y esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta en relación con el trabajo tan importante que hay que hacer en el tema de trabajar en masculinidades alternativas, ¿verdad? Donde se haga y se promueva un uso constructivo del poder y no un uso destructivo como lamentablemente ocurre en el caso del hostigamiento sexual. Igualmente vemos que hay víctimas hombres, ¿verdad? Son los menos, pero que igual es una cifra desde luego importante para el Ministerio de Educación Pública. Y pues vemos cómo hay una caída en el año 2023, que de 380 casos se pasó a 256 casos, pero vemos luego cómo sube de nuevo en el 2024 y para este año es muy probable que se cierre con una cifra similar a la del 2022. Entonces, cuando les pasemos la presentación, pues ojalá que desde las regionales puedan hacer un análisis minucioso de estos datos para saber dónde debe centrarse todavía más el tema de la prevención del hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia. Claramente es una situación que afecta al MEP de manera considerable en el ámbito educativo, o sea, en la relación profesor-estudiante, insisto, que tiene que ver con un uso absolutamente abusivo del poder y, como lo dije ahora, que se convierte en un contrasentido que la institución que está para promover y enseñar acerca de los derechos de las personas, este tipo de situación esté ocurriendo. Ay, no me, ya, perdón. Bueno, recordar que perdón, voy a devolverme a este. Bueno, tal como lo mencioné ahora, hay una normativa institucional que es el Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar. Quien quiera revisar en detalle este reglamento es el Decreto 26.180, que tal igual como lo indiqué fue reformado en el 2012 por el Decreto 37.406. Debería de ser un reglamento que todas las personas conozcan. Bueno, igualmente ya lo dije ahora, la ley ha tenido cerca de 4 o 5 reformas que no están incluidas e igualmente tampoco está incluido, y por eso es que se está trabajando en la reforma, tampoco está incluido la aprobación de la Ley de Empleo Público, que implicó cambios en el procedimiento de todas las instituciones que pertenecen al Estatuto del Servicio Civil. También hay otra circular que tiene que ver con instrucciones sobre prevención, investigación y sanción, y esta circular la menciono porque hay algo muy importante, y es que y esto lo saben bien quienes trabajan en los centros educativos, el reglamento de evaluación de los aprendizajes no tiene una falta en sí denominada acoso sexual o hostigamiento sexual entre estudiantes. Esta circular instruye que tiene que incorporarse esta falta. Bueno, a la fecha no se ha incorporado. Esta fue una recomendación que desde la unidad hicimos o recordamos que había que incorporar esta modificación porque al final la sanción del hostigamiento sexual en los centros educativos queda a criterio de la misma institución, ¿verdad? Puede ser que se sancione como un hecho irrespetuoso, que es una falta grave en el reglamento, o bien que se sancione como una falta gravísima, tipificándola como una agresión a algún miembro de la comunidad estudiantil. Entonces, hacer ya esa unificación en relación con la falta y además de eso, para poder visibilizarla
y llevar un conteo de la cantidad de casos de hostigamiento sexual que ocurren en las instituciones es muy importante porque al fin y al cabo los datos es lo que nos permite trabajar en la prevención, pero especialmente saber dónde tenemos que poner la mirada de manera más específica. Recordar aquí que, bueno, hay un deber de denunciar y yo creo que en esto para los comités es muy importante hacer énfasis en este deber de denunciar, recordando que toda persona docente o administrativa que tenga conocimiento de algún acto de hostigamiento o acoso sexual en perjuicio de una persona menor de edad tiene la obligación de denunciar, ¿verdad? Igualmente, cuando hablamos de personas menores de edad, está la obligación primero de establecer mecanismos de prevención, o sea, todas las instituciones deberían de abrir espacios para que su funcionariado conozca qué es el hostigamiento sexual, cómo puede sancionarse, cuáles son sus manifestaciones, y esto es básico no solo por nuestro ejercicio en la labor docente, bueno, en el ejercicio que ustedes realizan en la labor docente y como equipos regionales, desde las funciones que tienen, sino también porque como personas funcionarias tenemos el derecho de conocer esto por si eventualmente vivimos una situación. ¿Quién puede presentar una denuncia? Bueno, toda persona funcionaria de este ministerio que tenga conocimiento de hostigamiento sexual en perjuicio de una menor de edad, de una persona menor de edad. Pero aquí también quiero aclarar, si es una jefatura inmediata que recibe una denuncia por un hecho cometido por otra persona mayor de edad, igualmente esta denuncia puede elevarse con la particularidad de que aquí el órgano disciplinario sí va a tener que pedir eventualmente que se haga la aclaración de la denuncia, no una ratificación, pero sí una aclaración de la denuncia, porque obviamente estamos hablando aquí de personas mayores de edad, lo cual no implica tampoco que si el órgano tiene suficientes elementos para investigar, tome la decisión también de continuar o no con la investigación de oficio. O sea, la ley esto tampoco lo prohíbe de manera expresa. También es importante, bueno, tener en cuenta que una de las reformas que se hizo a la ley es que la denuncia la puede presentar la persona afectada, ya sea mayor o menor de edad, a partir de los 15 años o su representante. Igualmente aquí hay toda una discusión con respecto a que si yo me brinco a la jefatura y no, en el caso suponiendo que son personas funcionarias y no presento la denuncia primero ante mi jefatura, aquí tampoco estamos hablando de que si yo como funcionaria voy directamente al órgano disciplinario hay una violación del debido proceso. En realidad no, porque en este caso quien realiza las investigaciones de hostigamiento sexual es el Departamento de Gestión Disciplinaria por el tipo de falta que estamos hablando. Y aquí quiero hacer también otra aclaración importante. En hostigamiento sexual no cabe la conciliación. Eso de que una jefatura manda llamar a la persona que está siendo presuntamente víctima de hostigamiento con la presunta persona acosadora para enfrentarlos y poder negociar algo y que la situación no pase a más, eso está absolutamente prohibido y quien lo haga estaría incurriendo sin duda alguna en una falta. Entonces, prestar atención a eso, que el deber es simplemente elevar la denuncia, lo mismo y con más razón cuando hablamos de personas menores de edad, elevarlo al órgano disciplinario que corresponde en este caso al Departamento de Gestión Disciplinaria. En ese departamento hay una unidad específica que se llama Unidad de Procedimientos Especiales, que es la que realiza estas investigaciones con personal que conoce acerca de las particularidades que tiene el procedimiento por hostigamiento sexual. Y bueno, esto fue algo que ya mencionamos más atrás. Las denuncias administrativas por hostigamiento sexual se deben presentar también ante la Fiscalía. Bueno, cuando hay hechos que configuran delitos, sí debe ser denunciado ante la Fiscalía, ¿verdad? Y ahí yo creo que el caso que veíamos al inicio del caso de Ecuador es un buen ejemplo para considerar, ¿verdad?, cómo estos hechos en ocasiones pueden iniciar como una situación de hostigamiento sexual y desencadenar en un delito que obviamente tiene que ser denunciado ante la Fiscalía. Bueno, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones pues son las que están establecidas en el Estatuto del Servicio Civil
y por consiguiente en la normativa interna, y es la amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario y el cese de nombramiento o despido. Aquí igualmente quiero hacer otra aclaración con respecto al tema de las medidas cautelares, porque es muy común que cuando ocurre esto y el órgano dicta alguna medida cautelar, y sobre todo si tiene que ver con la con mover al funcionario a otro lugar de trabajo, olvidé ahorita la palabra, pero bueno, la reubicación, perdón. Cuando se da la reubicación, a veces la gente piensa que esa es la sanción, pero la sanción se da hasta que haya un procedimiento. La medida cautelar es básicamente para garantizar que no haya afectación al procedimiento durante la investigación, o bien para proteger a las personas que están siendo presuntas víctimas. Entonces es diferente, y puede ser que una reubicación dure, no sé, 3 meses, 4 meses. Eso va a depender de lo que dure el procedimiento por hostigamiento sexual, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta, que en principio eso no es una sanción, es básicamente una medida cautelar, que son medidas además que están establecidas o contempladas en la ley contra el hostigamiento sexual. E igualmente, cuando se inicia un procedimiento, las partes pueden solicitar medidas cautelares, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque sí, el órgano investigador no dicta la cautelar, la persona está, no la dicta de oficio, la persona está en todo el derecho de poder hacer la fundamentación de por qué cree que debe proceder la medida cautelar, que puede ser la reubicación de la persona, dictar medidas para que dictar una orden, por decirlo así, para que la persona se abstenga de molestar a la... buscar afuera. Sálmela de una, me traes sus repuestos para traérselos mañana. Perdón, es que hay un micrófono abierto. Gracias. Que la persona se abstenga de molestar a la presunta víctima, o bien la suspensión. Adriana, tenés el micrófono apagado. No te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Sí, qué raro, no tengo ni idea por qué se me está apagando el micrófono, porque no tengo ni los audífonos, pero bueno. Vamos a ver. Voy a volverme aquí. Perdón, es que ahora. Listo. Bueno, ¿qué procede si los actos, bueno, no sé aquí donde me quedé, pero creo que, no sé si la compañera Stephanie me dice hasta dónde me escucharon. Quedó en lo de las medidas cautelares. Ok, bueno, les decía que entonces hay varias medidas cautelares que contempla la ley, que podrían ser, y hago la aclaración, esto que ven en la pantalla son sanciones. Las medidas cautelares es diferente a la sanción. Medida cautelar puede ser entonces la reubicación de la persona denunciada, solicitarle a la persona, el órgano puede dar la orden a la persona denunciada de que se abstenga de molestar a la persona víctima, o bien puede ser la suspensión con goce de salario. Y una medida cautelar se dicta mientras dure el procedimiento o hasta que lo considere el órgano investigador, pero es diferente, absolutamente diferente a la sanción, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué procede si los actos de acoso sexual son cometidos por una persona estudiante? Ya eso igual lo mencioné. Además de iniciar la aplicación del protocolo y seguir las medidas y pasos que indica el protocolo, corresponde la aplicación del reglamento de evaluación de los aprendizajes, porque hay una falta a los deberes y obligaciones estudiantiles. Bueno, algunas medidas de prevención que se pueden gestionar desde los comités de gestión del riesgo puede ser promover ampliamente la divulgación de la normativa en todos los niveles,
y aquí esto es muy importante, incorporarlo en los planes de trabajo de los comités, dar a conocer qué es el hostigamiento sexual, cuáles son sus manifestaciones y cómo se podría denunciar. Luego, replicar las campañas que difunda el Ministerio de Educación Pública, así como los espacios de formación. Y luego también podría ser como una alternativa acceder a los bancos de recursos que estén disponibles en la página del MEP para la impresión de material y divulgación en las redes institucionales. Y aquí quisiera mencionar, bueno, actualmente hay una campaña, no sé quiénes han tenido la oportunidad de verla, está tanto en redes sociales como mensajes que se remiten a los correos institucionales. Pues cuando se realizan estas campañas, algo muy importante es que puedan ser publicadas tanto en los centros educativos o replicadas más bien, como en instancias como las que ustedes representan, ¿verdad? Ojalá que esto pueda ser tomado en cuenta. Igualmente, en relación con los bancos de recursos, contarles que hay un enlace en la página del MEP, si lo googlean ahí lo van a encontrar, denominado Alcemos la Voz. Ahí hay un banco de recursos disponibles, hay cuñas de radio, hay videos que explican claramente algunas de las manifestaciones, o más bien hay ejemplos en relación con algunas de las manifestaciones que hemos estado viendo en relación con el hostigamiento. E igualmente ahí está la ruta de denuncia y ojalá pues que esto pueda ser, ustedes puedan acceder y además divulgarlo. Luego, bueno, algunas acciones que se realizan desde la unidad de género y que están a disposición de todos y todas ustedes. Bueno, es la existencia de un curso que en este momento está en la plataforma del IDP, ya pasó la matrícula, pero se oferta 3 veces al año, que es sobre prevención, atención y denuncia del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Luego hay un curso de prevención de la violencia contra las mujeres, porque si bien el curso de hostigamiento refiere de manera específica sobre hostigamiento, siempre es muy necesario comprender cuáles son las particularidades de la violencia contra las mujeres, porque aquí median una serie de factores que lo hacen distinto a la violencia contra los hombres, lo cual no quiere decir que los hombres también sufran violencia. Sin embargo, a los hombres no los matan o los agreden por el simple hecho de ser hombres, y esta es una situación que sí ocurre en el caso de las mujeres. Además de que las formas de violencia que sufren las mujeres son particulares, y aquí vuelvo al ejemplo de lo que estamos hablando el día de hoy, la violencia sexual. O sea, no es casualidad de que la violencia sexual quien más la sufra sean las mujeres, y reitero, no quiere decir que los hombres no la sufran, porque también sabemos que hay hombres y particularmente niños que sufren violencia sexual, pero es una situación, y como bien lo reflejan los datos del MEP, que afecta de manera particular a las mujeres y que tiene que ver desde luego con factores estructurales, y es justamente lo que analizamos en este curso. Este curso sí se oferta solo una vez al año porque es un curso virtual con apoyo tutorial, e igualmente hay un servicio comunal estudiantil en el marco de Redes Empodérate, relacionado con hostigamiento sexual. Las instituciones que quieran matricularse pueden hacer. Y en este momento hay 99 centros educativos matriculados. Este curso está a cargo de la unidad de género en coordinación con la Dirección de Vida Estudiantil, y quien quiera más información puede revisarla en la página de Vida Estudiantil, en la parte que tiene que ver con servicio comunal. Y tal como les mencionaba, también se gestionan campañas de prevención, y ahí en el marco de esto les comentaba lo del enlace de Alcemos la Voz, y que ojalá todos y todas puedan acceder para poder socializar todos los materiales que están disponibles. Bueno, igualmente no está aquí incluido. Sin embargo, bueno, desde la unidad de género, nosotras recibimos constantemente consultas en relación con el procedimiento, sobre todo en el marco de campañas. Actualmente que está esta campaña, es común que recibamos correos de personas que en este momento están en procedimientos de hostigamiento y que tengan dudas puntuales en relación con esto. Entonces es parte también de la tarea que tenemos. Así es que con esto yo cerraría, entraríamos al espacio de
de preguntas y quedamos a la orden. Este es el correo electrónico de la unidad. Y muchísimas gracias por la atención y desde luego que me disculpo por los problemas tecnológicos, pero desconozco en absoluto qué está pasando con mi micrófono. Así es que muchas gracias y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Adriana. No se preocupe, la excelente presentación y todo lo que nos brindó es de muchísimo valor para todas las personas que estamos acá. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Para este espacio pueden hacer sus consultas en el chat o también levantar la manita. Varias personas nos han comentado en el chat que sí, la presentación, tanto de la señora Magali como de la señora Adriana y la grabación serán compartidas. Les indicamos que en efecto todo será compartido vía correo electrónico con todas aquellas personas que llenaron el registro de la asistencia. El enlace todavía lo pueden encontrar en el chat. Y procedo a leer algunas de las consultas que tenemos por acá. Nos consulta Hansel Rojas. Por favor, aclarar. Indica que se debe aplicar el reglamento de evaluación si los actos son cometidos por un estudiante. Sin embargo, dijo que eso aún no está contemplado en dicho reglamento. Adelante, Adriana. Gracias. Bueno, estoy intentando poner la cámara, pero es que hoy todo me está fallando. Vamos a ver, lo que yo les comentaba es que no hay una falta en sí que se tipifique como acoso sexual u hostigamiento sexual entre estudiantes. Sin embargo, hay sanciones, perdón, hay faltas más generales en el reglamento de evaluación de los aprendizajes que sí implican sancionar este tipo de conductas. Y ahí puse como ejemplo una falta grave denominada hechos irrespetuosos contra algún miembro de la comunidad estudiantil u otra falta que es gravísima, denominada agresión contra algún miembro de la comunidad educativa. Entonces, el hecho de que no esté de manera específica no significa que esto no pueda sancionarse, porque además sabemos que es una situación que ocurre en los centros educativos y que desde luego tiene que ser sancionada en caso de que se presente. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Nos consultan por acá también. Vamos a ver. Si podría compartir otra vez el correo de consulta. Se los voy a dejar en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Doña Eileen Calderón nos consulta, no me quedó muy claro si hay que hacer la reforma al reglamento interno institucional, si aún se ha agregado esto en el REA. No, por el momento no está. Vamos a ver, no es posible realizarlo en el reglamento interno. Bueno, aquí podría haber una discusión, pero vamos a ver, mi recomendación es esperar a que se haga la reforma en el reglamento y además poder valorar la gravedad de los hechos cuando se presentan. Por ejemplo, si hay una situación de hostigamiento sexual, igual como ocurre en las que investiga el Departamento de Gestión Disciplinaria. Si la falta de hostigamiento fue grave en el sentido de que fue reiterada, vemos que hay una afectación importante. Adriana, no te estamos escuchando. Quedamos en la parte donde decías que si es reiterada. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Bueno, les decía que el hecho de que no esté, sí se puede hacer la valoración, ¿verdad? Como el hecho de la reiteración, la afectación que pudo haberle generado a la persona, al compañero o a la compañera. Entonces, a partir de ahí, aunque la falta no esté, yo puedo determinar si la califico como una falta grave, y les ponía el ejemplo de hechos irrespetuosos, o bien como una falta gravísima,
tipificada dentro de lo que define el reglamento como agresión a la comunidad educativa. Pero se supone que eventualmente el MEP va a tener que dar este salto de incorporarla porque parte de las razones es que estadísticamente es muy importante que se registre la falta porque cuando se realizan los análisis en los centros educativos, que esto debería ser una buena práctica igual para tomar decisiones, o por ejemplo las regionales, poder saber cuántos casos de hostigamiento sexual se están dando en las regiones para saber, por ejemplo, dónde tengo que concentrar yo los esfuerzos de prevención. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Don Cristian Alberto nos consulta, ¿qué pasa si un hombre o una mujer basa su aberrante actuación de acoso y violencia sexual diciendo que es su preferencia sexual? ¿Eso se justifica? De ninguna manera, o sea, la violencia, perdón, la preferencia, bueno, no hablamos de preferencia, hablamos de orientación sexual o de identidad de género, de ninguna manera justifica un hecho como estos. No es, o sea, no es válido de ninguna manera. Gracias, Adriana. Nos consulta también que si el debido proceso no sería revictimizar. Bueno, se supone, ya el hecho de que una persona tenga, por ejemplo, y voy a poner aquí, valga la redundancia, como ejemplo lo que ocurre en el Poder Judicial. Una mujer que sufre una situación de violencia sexual y lamentablemente, pues, qué sé yo, llega al hospital golpeada, tiene que rendir una declaración en principio o contar en el hospital qué fue lo que pasó. Luego llega el OIJ a tomar la declaración, luego tiene que ir a la fiscalía. Vamos a ver, efectivamente sí, hay una revictimización porque lamentablemente la persona tiene que estar, por más que se ha trabajado en esto, porque incluso el Poder Judicial tiene un protocolo denominado de las 72 horas para atención de la violencia sexual, ya el simple hecho de tener que estar contando a personas distintas lo que ocurrió, pues sí, revictimiza. Sin embargo, es más revictimizante que no se investigue y no se le otorgue a esa persona el derecho de una justicia pronta y cumplida por un hecho que no debería de ocurrir en el espacio educativo y laboral. Sin embargo, también para eso hay medidas que se supone que tienen que tomar las instituciones y esto lo prevé la ley. Por ejemplo, cuando se investiga, los órganos investigadores donde realicen el procedimiento, o en este caso las audiencias, deben de realizarse en espacios que garanticen, por ejemplo, que las personas no estén juntas o tocándose la pierna, ¿verdad? Como ocurría en algún momento que usted iba a rendir una declaración y estaba la persona a la par casi encima suya, tanto denunciado como denunciante. Incluso la ley establece que la persona se le puede tomar bueno, en este caso la declaración no, que cuando se realiza la audiencia puede pedirse que salga la persona que está siendo investigada por hostigamiento, e igualmente en el caso de personas menores de edad, la ley 9999, que justamente se llama Ley para la No Revictimización de Personas Menores de Edad en Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación Pública, lo que busca es que esta revictimización sea lo menos posible en el caso de estos procedimientos. Gracias. Perfecto, Adriana, muy claro, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra al señor Mauricio Obando, que tiene la manita levantada. Adelante, don Mauricio. Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer el espacio, digamos, ¿verdad? De podernos informar, digamos, de esta ley, ¿verdad? Sobre el acoso. Digamos, yo nada más tenía como, digamos, como dos observaciones. Una es con respecto, digamos, ¿verdad? Me imagino que es por tiempo y espacio, pero sería importante en otro momento, digamos, de poder conversar un poquito sobre las formalidades de la presentación de la denuncia, ¿verdad? Que ahí viene en la misma ley y su reglamento. Y también, digamos, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa, digamos, de que si la denuncia, digamos, ¿verdad? No tuvo sustento, ¿verdad? Con las pruebas que puso la persona víctima, ¿verdad? De alguna forma llamándole así, pero porque a veces sucede, digamos, ¿verdad? Que es muy dado, ¿verdad? Que ahora
digamos, muchas veces se confunde el acoso, digamos, sexual, ¿verdad? Que con el acoso, digamos, perdón, sí, con el acoso de laboral, ¿verdad? Y obviamente a veces, muchas veces son vinculantes. Eso sería importantísimo, digamos, tal vez más adelante poderlo retomar. Y lo otro es, digamos, un comentario que, digamos, sabemos muy bien que es una ley que tiene que ver con, digamos, así lo entiendo, no sé si estoy equivocado, es una ley que es especial, digamos, con respecto al acoso laboral en el empleo y la docencia. Y, digamos, yo en otro momento recibí una capacitación y nos dijeron que, o sea, para que existiera, digamos, tal violación a la norma es que tiene que enmarcarse dentro de una relación laboral, ¿verdad? Entonces, ahí me queda la duda, digamos, si al haber, digamos, un docente o un administrativo involucrado, digamos, en un acto de acoso sexual con una persona, estudiante menor de edad, digamos, si la ley, esta ley, Creo que se fue el... Bueno, voy a ir respondiendo porque creo que sí dejó ajá, perdón, planteado. Ok. Ujú. ajá, perdón, sí. Nada más para terminar la idea, digamos, ahí lo que sucede es que, digamos, si esta ley es aplicable a acoso sexual de un funcionario hacia una persona menor de edad, ¿verdad? Porque creo que hay leyes especiales como la que usted mencionó, la 99, y otras leyes complementarias para poder, ¿cómo se llama esto? Combatir estos actos reprochables. Gracias, buen día. Con gusto. Bueno, en relación con el procedimiento y la presentación de la denuncia, sugerirles, el Departamento de Gestión Disciplinaria tiene un formulario para la presentación de las denuncias. Incluso hay un apartado específico para denuncias de connotación sexual, entonces ahí eso pueden verificarlo ahí. Y luego, bueno, usted mencionaba que recibió una charla y que se establecía de que era solamente cuando había vínculo laboral. Probablemente la capacitación que usted recibió es sobre hostigamiento laboral, que es diferente al hostigamiento o acoso sexual. Diferente, pero relacionado. Señalar que en respuesta a lo que usted pregunta, aplica cuando un funcionario acosa a una persona menor de edad, se investiga en el marco de esta ley, porque hay algo que se llama potestad disciplinaria y en ese momento el MEP como patrono tiene la potestad disciplinaria sobre ese funcionario que está cometiendo la falta. Entonces le aplica la ley, porque aquí no es el estudiante el que está cometiendo la falta, que en ese caso le aplicaría el reglamento de evaluación estudiantil, pero en el caso de el funcionario o la funcionaria, le aplica la ley de hostigamiento sexual por el tema que les comentaba de potestad disciplinaria, y que es él en calidad de funcionario quien está cometiendo la falta contra una persona menor de edad. Ahora, el vínculo entre el acoso laboral y el acoso sexual es que hay situaciones de acoso sexual que terminan siendo acoso laboral y en estos casos la ley establece que es un agravante de la falta cuando esto ocurre, ¿verdad? Y aquí aprovechar y recordarles que recientemente se presentó el reglamento de acoso laboral del MEP y que esta es una situación que no podemos perder de vista. Y aquí pongo un ejemplo, o sea, una funcionaria que de repente no acepte los ofrecimientos sexuales de su jefatura empieza a amonestarla sin razón o empieza, por ejemplo, a limitarle el uso de ciertas herramientas de trabajo o por ejemplo, la excluye de procesos de capacitación, etcétera. Esta es una situación donde claramente podríamos mencionar que se da el agravante del acoso sexual en el marco de una situación que inició como acoso, perdón, se da el agravante del acoso laboral en una situación que inició como acoso sexual. Muchísimas gracias a don Mauricio por su consulta y a Adriana por la excelente respuesta, muy claro. Tenemos otras consultas por el chat. Don Gonzalo nos indica dónde consigue una guía que incluya los lineamientos sobre hostigamiento sexual.
Bueno, vamos a ver, no hay una guía como tal. El procedimiento está establecido en la ley 7476 y en el reglamento del MEP, que igual podemos compartírselo. Igual les decía que en el enlace Alcemos la Voz pueden encontrar un banco de recursos en relación con el tema, donde hay ejemplos de diferentes manifestaciones del hostigamiento sexual. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos Perdón, otra consulta. Ajá, perdón, y adelante. algo importante, recordar que todavía hay un protocolo vigente em, sobre violencia y hostigamiento sexual, que es el protocolo que hasta el momento aplica todavía. Gracias. Muchísimas gracias. La señora Katia nos consulta, ¿qué procede cuando tiene 8 denuncias del PME en el colegio con sus respectivos representantes legales con el sospechoso? ¿Cabe la posibilidad de que sea retirado por fuerza pública o lo trasladen detenido? ¿O debe esperarse el debido proceso? PM, denuncia persona menor de edad. Bueno, es que no me queda claro. Vamos a ver, hay que diferenciar que aquí estamos hablando, ¿verdad?, de un procedimiento que tiene que ver con un procedimiento administrativo que realiza el Departamento de Gestión Disciplinaria, que no tiene, digamos, la potestad para hacer eso que está señalando la compañera. Si son situaciones que han sido denunciadas ante la Fiscalía y son reiteradas, pues la Fiscalía es la que tiene que valorar y tomar la decisión si dicta una medida cautelar en el marco de esos procesos penales para retirarlo, digamos, qué sé yo, que se haya dictado una medida de prisión preventiva, pues ahí se definirá si lo sacan o no con policía, pero lo que sí está claro es que eso no es algo que le compete de ninguna manera al Ministerio de Educación Pública. Gracias. Doña Jessica Díaz nos consulta, ¿cómo actuar si la madre de una estudiante pide a la institución actuar ante una relación impropia? Esta situación por parte del centro educativo se desconoce. En este caso, ¿le corresponde a la institución o es un asunto meramente familiar, ya que el presunto sujeto que frecuenta a la estudiante lo hace en la casa y en alrededores de la institución? Bueno, ya en el momento que la madre lo comparte, pues lo procedente sería que el centro educativo denuncie, señalando que recibió la denuncia de parte de la madre de familia. Igual aquí recordar, bueno, y no estaría mal también decirle a esa madre que ella también tiene la responsabilidad de denunciar. Sin embargo, ¿verdad? Como actuación en concordancia con lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que tenemos el deber de denunciar ante cualquier sospecha razonable, el centro educativo debería de denunciar, pero también señalándole a esa madre pues que ella debería también de interponer la denuncia. Recordar que en el caso de relaciones impropias, que no es el tema que nos ocupa, pero aprovechando la pregunta, que recientemente se hizo una reforma a la ley y que esta ley establece obligaciones para los padres o más bien sanciones para los padres o madres de familia que no actúen o que más bien faciliten em, las relaciones impropias en relación con las personas menores de edad que tienen a cargo. Gracias. Muchísimas gracias. Don Gonzalo nos consulta también, ¿se pueden hacer denuncias anónimas para evitar represalias? Vamos a ver, se pueden hacer. Eh, lo que pasa es que posteriormente se va a tener que llamar a la persona si no hay suficiente prueba, ¿verdad? Porque si hay suficiente prueba, el órgano puede realizar continuar con la investigación, pero siempre va a ser necesario pues llamar al procedimiento y sobre todo durante la audiencia a las personas que presuntamente son afectadas. Pero aquí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Las denuncias anónimas cabrían y sobre todo si estamos hablando de personas menores de edad. Muchísimas gracias. La consulta de doña Gaudí dice así, una denuncia se puede presentar ante el Departamento de Gestión Disciplinaria, por ejemplo, un docente ajeno a la situación, pero que se enteró porque el afectado se lo expresó en confianza. El paso a seguir debe de ser por orden de jerarquía y contárselo al jefe inmediato. Vamos a ver, aquí, bueno, en realidad hay como procedimientos que tienen los centros educativos y la situación podría elevarse al director o directora. Sin embargo, hay ocasiones,
por diferentes razones, que ahí podría haber desconfianza, ¿verdad?, de que el hecho se eleve o no al órgano investigador. Entonces yo como funcionaria, actuando en concordancia con lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, decido mejor elevar la denuncia al Departamento de Gestión Disciplinaria. Eso es absolutamente válido que se realice, porque insisto, en estos casos no cabe ni la conciliación, no cabe llamar a cuentas a las dos partes, sino que simplemente el centro educativo es un intermediario para que la denuncia sea elevada al órgano disciplinario. Entonces puede ser tanto la dirección quien lo realice o bien el docente que está recibiendo la información de que la situación está ocurriendo. Gracias. Gracias. Don Cristian nos comenta, ¿han existido casos donde un menor ha mentido en cuanto a este comportamiento? Y nos dice que si la respuesta es sí, ¿qué sucede con ese menor? Si recibe una contrademanda o por lo menos se hace responsable los encargados del menor para que pague por la situación de mentira. Vamos a ver, yo primero quiero señalar que enfrentar un procedimiento de hostigamiento sexual, y para quienes hemos conocido, hemos sido de testigos o hemos participado ya sea en un proceso administrativo o penal, sabemos que son procesos, así vaya una como testiga, son procesos muy complejos y que una no deja de tener miedo, angustia de enfrentarse a esto, y con más razón para una persona menor de edad o para cualquier persona que esté sufriendo una situación de violencia sexual. Em, Sancionar a una persona no es tan fácil, o sea, aquí la prueba es importante, hay un procedimiento donde hay una audiencia, donde se llama a las partes, donde hay posibilidad de ambas partes de presentar pruebas, y es que el tema, digamos, de las denuncias falsas no es algo que en la práctica y según los datos se dé con tanta frecuencia, pero en el caso de que exista una denuncia falsa, la persona que porque además aquí quiero hacer una diferencia. Yo les mencionaba ahora del archivo de los 58 casos que determinó la Defensoría de los Habitantes. Es diferente que una causa se cierre porque no se pudo continuar con el procedimiento por las razones que les comenté, a que una denuncia se declare como falsa o que los hechos no ocurrieron. Eso es algo absolutamente diferente. Pero considerando en este escenario que dice el compañero, la persona afectada o que logre o considere que la denuncia es falsa, la vía para poder gestionar esto es la vía penal por lo que se tipifica en el Código Penal como delitos al honor. Entonces, esa sería la vía, porque no le correspondería, digamos, al Departamento de Gestión Disciplinaria, por no ser, digamos, la instancia penal que investiga este tipo de hechos. Gracias. Gracias, Adriana. Don Robert Morales tiene la manita levantada. Adelante, don Robert. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Buenos días. Bueno, en el caso, por ejemplo, vámonos más para nosotros. Eso que hablaba ahorita, en caso de darse, por ejemplo, que una denuncia falsa o al final todo el proceso y todo lo demás, la persona afectada, bien, sale en buena teoría libre por parte del MED. Si fuese lo contrario, pues disciplinariamente de una vez se le castiga. Pero en caso de que se demuestre que eso es falso, la otra persona sigue normal y todo tranquilo, y la parte moral y de relaciones interpersonales de la persona denunciada en ese caso, sí se ve afectada, y la otra persona pues continúa con toda normalidad en su puesto de trabajo. ¿Por qué no ha cambiado esa parte y tiene que irse por otra vía para proceder y que también están, como te digo, poniendo en mal y todo el daño moral, familiar y hasta laboral que puede trascender para esa persona denunciada, que al final de cuentas, con sus testigos, con sus pruebas, con todo, demostró que era falso? Gracias. Bueno, no es que esto no haya cambiado, es que la vía para poder denunciar delitos contra el honor es la vía penal, ¿verdad? Y reitero, el hecho, digamos, porque igual podríamos verlo desde la otra parte, y aquí voy a poner vamos, lo que ocurre con delitos sexuales. Vamos a ver, la desestimación de faltas de delitos sexuales es altísima.
Y con esto lo que quiero decir es que al fin y al cabo sancionar a alguien no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con la otra parte, ¿verdad? La persona que tiene que enfrentarse a un sistema que no sancionó a una persona que le acosó y que violentó su libertad sexual, ¿verdad? Es parte, digamos, de lo que ocurre en una sociedad, pero reitero, si una persona considera que se le ha violentado su honor, la vía para poder realizar el reclamo respectivo y la denuncia es en la vía penal, ¿verdad? Ahí se establecen los delitos de sal honor como la injuria, la calumnia y la difamación. Entonces, esa sería la vía para hacerlo. Disculpe, digamos, es el motivo es porque si se demuestra que que sí cometió la falta y todo, automáticamente de parte del ministerio, pues se le castiga, ¿verdad? Y se sabe que es hasta con despido bueno, todo lo que procede. Pero en caso contrario, a esa otra persona no se le castiga absolutamente nada, tiene que buscar otra forma para hacerlo la persona afectada. Entonces, esa es la parte, digamos, que yo voy como injusta, porque de hecho que sí se da, digamos, que uno entiende de que estos son muy constantes, estas situaciones, pero en caso contrario y por conocedor, por conocimiento, digamos, de dos casos que han salido con denuncias falsas, con testimonios falsos y pruebas y todo el proceso que se da, pues no tienen otra vía que buscarla por aparte y el MEP no procede para castigar a esa otra persona que afectó y fuerte a esas personas denunciadas. Sí, entiendo. Y bueno, la vía penal es la vía para poder hacer ese tipo de reclamos. Muchísimas gracias a don Robert por la consulta y a Adriana por las respuestas. Voy a leer un comentario que nos hace doña Katia en el chat. Dice, a veces el MEP actúa muy lento en estos procesos y el centro educativo tiene toda la presión de padres de familia y estudiantes de cerrar el centro educativo. Solicitan la reubicación inmediata del funcionario y el MEP no atiende la situación de peligro que corre el resto de estudiantes. A este mismo comentario, el CTP de Santa Rosa nos dice, sí, eso está comprobado, lo estamos viviendo en este momento. La supuesta falta ocurrió hace 8 días y el departamento disciplinario no se ha pronunciado al respecto. Sí, bueno, ahí me parece muy importante poder, vamos a ver, brindarle la información a los padres y madres de familia o personas representantes en el sentido de que tienen todo el derecho de poder pedir y reclamar con fundamento en la ley que se dicten las medidas cautelares con fundamento en lo que establece la ley, porque esto lamentablemente algunos padres y madres no tienen a veces acceso a la información y sin duda alguna el rol de ustedes como centro educativo es muy importante y en relación con estos casos, si ustedes quieren, podemos conversar por aparte para ver si es posible gestionar algún tipo de asesoría en este sentido. Gracias, Adriana. Don Minor nos indica, ¿quién o quiénes asumen la responsabilidad para realizar el proceso de falta grave si se presentan consecuencias para pasarla a gravísima? En el caso de estudiantes. Se trata de estudiante a estudiante, correcto. Ok, bueno, vamos a ver, esta falta no es diferente en el sentido, digamos, de investigación. Bueno, obviamente que sí hay que garantizar la no revictimización, considerar esto es básico, pero se hace a partir del mismo análisis que realizan los centros educativos cuando van a investigar cualquier otra falta que comete un estudiante. Y aquí vuelvo a la creatividad de las personas. Yo estoy segura que ustedes como centro educativo investigan cualquier cantidad de faltas y que no todas están taxativamente definidas en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Entonces, este es parte, digamos, del análisis justamente que hay que hacer dependiendo, digamos, de las consecuencias que tuvo ese acto y cómo incidió, digamos, en la persona afectada. Sin embargo, y aprovechando la pregunta del compañero, por eso es que también yo creo que resulta urgente
tipificar esta falta en el reglamento de evaluación para que de esta manera ya, ya quede consignada. Además de que también tenemos que partir de que en sí ya violentar la libertad sexual de una persona, como pasa en el hostigamiento sexual, ya en sí es una falta absolutamente grave porque estamos hablando de una violación a la dignidad de las personas y esto es parte, digamos, también de lo que tenemos que considerar en el momento de hacer un análisis de estos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Con esta consulta vamos a cerrar este periodo de consultas. Doña Joyce Rodríguez nos indica, ¿por qué no se trabaja en conjunto con el INAMU para lograr capacitaciones y material de apoyo similar al que se hace en educación vial para abordar a nuestra población estudiantil y con ello ayudar a estos a identificar y saber cómo reaccionar ante un posible hostigamiento o incluso violencia? Sí, bueno, como les dije, actualmente el MEP cuenta con una oferta en relación con el tema. Bueno, sabemos igual que el INAMU tiene una cantidad de personal reducido y que tal vez sea difícil, igual como nos resulta a nosotras, ¿verdad? Dar respuesta a los 4.000 centros educativos y yo más bien lo que hago es una invitación para que la gente pueda participar en los cursos que ya ofrece el INAMU, revisar, la compañera, bueno, habla de materiales, pero igual poder revisar los que ya tiene el MEP, que además están adaptados a la realidad institucional y más bien aprovechar esos recursos y poder utilizarlos justamente para la prevención y la atención. En el momento pues que ya haya algo que desde el MEP no sobrepase o que sea más allá, digamos, de nuestra competencia, pues obviamente que vamos a tocar las puertas del INAMU y ahí yo creo que más bien lo que deberíamos de gestionar ante el INAMU es la posibilidad de ver cómo se le brinda representación legal a las mujeres víctimas de hostigamiento, que como vimos son muchísimas que tienen que enfrentar procedimientos sin ningún acompañamiento legal y yo creo que esa más bien es una tarea donde nosotras veríamos que puede incidir muchísimo el INAMU, que sabemos que ha hecho representación en algunos casos, pero con la cantidad de casos que tiene el MEP, también es difícil pues darle representación a todas las personas. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a la señora Adriana Sequeira de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género del Ministerio de Educación Pública por su presentación y por las respuestas a todas estas consultas brindadas. Muchísimas gracias, Adriana. Con mucho gusto y que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. De esta manera vamos a dar por finalizada la actividad. Agradecemos a los integrantes de los comités institucionales para la gestión del riesgo, los representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y a la comunidad educativa en general que se conectaron a este asesoramiento. Les recordamos que los insumos les serán enviados vía correo electrónico a todas aquellas personas que completaron el registro de la asistencia. Les deseamos un excelente día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Pero de, ¿cómo se llama la niña que estaba aquí?